Hola a todos. Dentro del desarrollo de nuestra metodología polimodal, también es importante y frecuente que los profesores no solo compartamos contenido en las teleclases, sino que lo hagamos valiéndonos de los recursos multimedia. Por eso en esta ocasión hemos preparado este video para el módulo Ciencias Básicas para la resolución de problemas relacionados en la seguridad y salud en el trabajo. Video que complementa los saberes en cuanto a la unidad número 1 de matemáticas y pues que como todos los temas trabajados son muy importantes para su formación, para cumplir los objetivos del módulo y asegurar que usted adquiera las competencias propuestas. Bien, en esta ocasión haremos una introducción al tema de las funciones. Nosotros muchas veces escuchamos hablar de la palabra función cuando usted eh, adquiere un trabajo, tiene unas funciones de cargo. Cuando usted compra un electrodoméstico, este cumple con ciertas funciones, pero apartémonos de esas relaciones o de esos significados específicos en esos contextos y veamos qué son las funciones en el área de las matemáticas. Una función es una relación entre dos conjuntos. Un conjunto de partida, al que llamamos dominio, y que generalmente representamos con la variable x, y otro conjunto de elementos de llegada, también llamado codominio, a los que normalmente llamamos y. Hay que tener en cuenta que yo puedo escribir y o también puedo escribir f de x, que son equivalentes. Aquí en la gráfica vemos la función como una máquina. Entonces entra la variable independiente, la variable x, se hace un proceso matemático de transformación algebraico, trigonométrico, desde el punto de vista del cálculo, y finalmente sale una respuesta llamada f de x. Nosotros lo podemos asociar con un proceso de transformación de manufactura, con lo que ocurre en la cocina cuando yo tengo los ingredientes y sale el resultado y demás. Entonces, las funciones son muy frecuentes en las matemáticas. De hecho, mucho de lo que hacemos en la adquisición de todas esas herramientas matemáticas desde la primaria están encaminadas al dominio de las funciones. Aquí vemos una representación de una función desde el punto de vista del diagrama sagital. Una segunda forma de hacerlo y es tomar uno a uno los elementos del conjunto de partida y uno a uno los elementos del conjunto de llegada. Y aquí también es muy importante ver que para cada elemento del conjunto de partida funciona un solo elemento del conjunto de llegada. Ahora, lo que hay que tener en cuenta en este caso es que yo tengo esta relación. A 0 le corresponde 2, a 1 le corresponde 3, a 2 le corresponde 6, a 3 le corresponde 11. Entonces yo le propongo una pregunta a usted. ¿Se le ocurre alguna expresión matemática de tipo algebraico que pueda representar esta situación? La idea sería que en este momento usted detenga el video por unos minutos y reflexione sobre eh, qué ¿cuál es la respuesta adecuada a esta pregunta? Bien, supongo que ya detuvo el video y ahora esperaríamos que dé respuesta a la pregunta si le ocurre alguna expresión matemática que pueda representar esta situación. Veamos entonces cuál es la representación algebraica de esta función. F de x es igual a x al cuadrado más 2. Veamos a ver si funciona. Cuando x es 0, 0 al cuadrado, 0 más 2, 2. Cuando x es 0, f de x o y es 2, o sea que funciona para ese. Veámoslo con 1. 1 al cuadrado, 1, más 2, 3. Con 2, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 2, 6, funciona.
3, 3 al cuadrado, 9, 9 más 2, 11, funciona. Por lo tanto, encontramos una expresión algebraica que permite representar la función que estaba anteriormente en el diagrama sagital. También veamos que las funciones se pueden representar mediante tablas o mediante gráficas propiamente dichas en el plano cartesiano. Este ejemplo, los costos de producción de la empresa Tornillos Galácticos vienen dados por la expresión f de x es igual a 3x más 2, donde x representa las unidades de tornillos y f de x representa los costos de producción. Trace la gráfica de la función. Entonces tenemos diferentes tornillos, cuando hay 0 tornillos, cuando hay 2 tornillos, cuando hay 4 tornillos. Entonces veamos cuando hay 0 tornillos. ¿Qué ocurre? Hay que reemplazar x por 0 en esta expresión. 3 por 0. 3 por 0 es 0. Más 2 da 2. Por eso la respuesta es 2. Luego, tengo 2 tornillos. 3 por 2, 2. 3 por 2, 6, perdón. 6 más 2, 8. Aquí está el 8. Y finalmente con 4. 3 por 4 da 12, 12 más 2, 14. Entonces ahí tenemos nuestras parejas 0 con 2, 2 con 8 y 4 con 14. Esta, que es la variable independiente, siempre se ubica en el eje horizontal y esta, que es la variable dependiente, en el eje vertical. Veamos entonces la función. X, unidades de tornillos producidas. F de X, costo de producción. Para 0 tornillos, 2 en costo. Para 2 tornillos, 8 en costo. Para 4 tornillos, 14 en costo. Ahora, si usted se da cuenta, lo importante de dibujar esta función es que me permite predecir otros valores que no incluyen la tabla, pero que sí están incluidos en la gráfica. Por ejemplo, cuando es un tornillo, el costo es 5. Y cuando es 3 tornillos, el costo es 11. Y obviamente podría predecir por fuera de estos valores tomados. Adicionalmente, es importante darnos cuenta que en este caso estoy hablando de una función que se llama continua. ¿Por qué? Porque está representada como una línea. Sin embargo, algo que podríamos señalar o que alguien podría señalar en este aspecto es que si yo estoy produciendo tornillos, yo puedo producir unidades completas, es decir, o 1, o 2, o 3, o 4, o 100, o 21, o viceversa. Por lo tanto, aquí deberían haber solamente puntos marcados en la intersección de cada número de tornillos con su respectivo costo. Bien, ahora, ¿para qué sirven las funciones? Las funciones, como ya les decía, son modelamientos matemáticos, pero entonces veamos este esquema. Nosotros tenemos diferentes problemas en la realidad. Esos problemas en la realidad me llevan a hacerme ciertas preguntas y a tratar de solucionarlos. Para eso yo tengo que formular un modelo matemático que se vale de todo el conocimiento aritmético, algebraico, trigonométrico, estadístico, de cálculo, y me permite obtener una o varias expresiones matemáticas bajo ciertas simplificaciones, porque por más que yo quiera representar la totalidad de la realidad, me toca hacer ciertas simplificaciones. Luego yo resuelvo ese modelo para ciertas condiciones y obtengo unas conclusiones de tipo matemático, es decir, llego a unos números. Pero mi misión es interpretar qué dicen esos números, y por eso es que nosotros estamos acá. En cualquier nivel de formación, no solamente basta con usar las matemáticas, con resolver ecuaciones y que me dé un número. Yo tengo que saber interpretar ese número, saber si es adecuado o no. ¿Por qué? Porque esa interpretación me permite predecir el mundo real y volver al punto de partida, es decir, volver a solucionar más problemas, hacer generalizaciones, como las leyes que han encontrado, como las leyes de Newton que se han mencionado en este curso de ciencias básicas u otras cualquiera que son particulares de las ciencias. Bien, ahora veamos algunas funciones típicas que pueden aparecer. Por una parte tenemos la función lineal. Entonces ya su mismo nombre me sugiere que aquí me va a dar una línea recta. Cuando decimos que y es una función lineal de x, queremos decir
que la gráfica de la función es una recta, de manera que podemos utilizar una expresión de la forma y igual f de x igual mx más b. Entonces, aquí, además de que encontramos x, encontramos dos parámetros. El parámetro m y el parámetro b. M se conoce como la pendiente o gradiente de la recta y B es el punto de corte o intersecto con el eje Y. Entonces recuerden, una expresión lineal siempre va a ser de la forma mx más b. Generalmente nuestra misión va a consistir en averiguar cuánto vale m y cuánto vale b. Continuemos. Entonces aquí tenemos el problema del aire. Cuando el aire seco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Si la temperatura del suelo es 20 Celsius y la temperatura a 1 kilómetro de altura es de 10 Celsius, expresa la temperatura T en Celsius en función de la altura H en kilómetros, suponiendo que un modelo lineal es adecuado. Es decir, nosotros vamos a usar la expresión de una función lineal y igual mx más b, pero ajustada a las condiciones del problema. Entonces aquí, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es la altura. Yo voy a ir tomando valores de altura y de los valores de altura que se tomen van a depender los valores de temperatura. Por eso la temperatura es la variable dependiente. Y aquí es importante señalar que nosotros para una función lineal siempre tenemos que tener al menos dos puntos. Entonces, la primera parte me dicen, si la temperatura del suelo es 20 Celsius, entonces la temperatura del suelo es 20 Celsius. Entonces eso me permite encontrar este punto, que cuando la distancia es 0, o sea, estoy a nivel del suelo, la temperatura es 20. Pero también me dicen que a 1 kilómetro de altura la temperatura es de 10. Entonces, por eso aquí tengo 1 y 10, que sería mi segundo punto. Entonces, como les decía, siempre dos puntos. ¿Para qué? Aquí volvemos a la misma información. Tenemos 0,20 y 1,10. Porque lo primero es calcular la pendiente. Y la pendiente se calcula con esta fórmula que ustedes ven acá. Y es que m es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién es x1? x1 sería este, el primer valor de x. ¿Quién es x2? El segundo valor de x. ¿Quién es y1? El primer valor de y. ¿Quién es y2? El segundo valor de y. Entonces veamos aquí. y2, que sería 10, menos y1, 20, sobre x2, que sería 1, menos x1, que sería 0. 10 menos 20 es igual a menos 10. 1 menos 0 da 1 y al hacer la división me da menos 10. Ahora, ¿qué ocurre? Yo ya sé que la pendiente o gradiente es menos 10. Aquí ya tenemos m vale menos 10. Pero ¿qué ocurre? En nuestra ecuación ya tengo el parámetro m, pero no conozco el parámetro b. Entonces tengo que averiguar el parámetro b. Entonces voy a reemplazar en la ecuación. ¿Cómo? Tomando el valor de m y cualquiera de los dos puntos, el valor que yo quiera. En este caso vamos a tomar la coordenada 0, 20. Cuando la altura es 0, la temperatura es 20. Entonces esto sería, vamos a ir reemplazando temperatura por 20. Entonces temperatura 20 igual m, que me dio menos 10, por h, que es 0 más b. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra única incógnita es b. Aquí resolvemos, primero, por prioridad es esto. Menos 10 por 0 da 0. Entonces, 20 es igual a 0 más b. Y para despejar b, entonces el 0 pasaría a restar, que en este caso pues no tiene ninguna implicación.
b es igual a 20. Entonces nuestra ecuación es t igual menos 10h más 20. Aquí estoy reemplazando el valor de m y estoy reemplazando el valor de h por lo que me dio en la ecuación. Ahora, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la temperatura a 5 kilómetros de altura? Entonces, ¿qué ocurre? Como lo veíamos anteriormente en el esquema, una función ya que está construida me permite volver al mundo real y responder preguntas. En este caso voy a responder una pregunta para una temperatura que no se dio, dada que la altura es 5 kilómetros. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi ecuación que me permite expresar temperatura en función de altura y reemplazo h por 5. Entonces, menos 10 por 5 más 20. Menos 10 por 5 da menos 50 y menos 50 más 20 es igual a menos 30. Es decir, lo que me dice es que cuando a partir del nivel del suelo, a partir del nivel del mar, se han subido 5 kilómetros, 5.000 metros, la temperatura es menos 30 Celsius, que es coherente a esas temperaturas. A esas alturas, perdón, las temperaturas ya están por debajo de cero y uno no sobreviviría normalmente a esas temperaturas. Bien, y continuemos. Ahora tenemos una pregunta que vamos a dejar propuesta y en este caso vamos a mirar luego cuál es la respuesta correcta. Una compañía de taxis cobra una tarifa de 3.000 por el primer kilómetro o fracción de kilómetro recorrida y 1.000 por cada kilómetro o fracción adicional. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la relación entre el costo de un viaje y el número de kilómetros recorridos X? Entonces tenemos la opción A, la opción B, la opción C, la opción D. Usted mire las opciones, deténgase un momento, analice y decídase por una de las opciones de respuesta. Esperaríamos que después de haber detenido el video y reflexionado ya haya decidido cuál es su respuesta. En este caso, la respuesta correcta es la B. Veamos por qué. Nos dicen que por el primer kilómetro o fracción de ese primer kilómetro se le van a cobrar 3.000 pesos. Es decir, así el taxi haya arrancado, ya haya recorrido apenas una cuadra o llegue al primer kilómetro independientemente de esa distancia, siempre va a ser 3.000. Pero inmediatamente supera ese primer kilómetro, la factura va a ser 4.000. También lo mismo, si supera ese kilómetro, ya sea una fracción o hasta llegar a 2. Luego, inmediatamente llega a 2, le cobran unos 1.000 adicional, o sea, pasa a 5.000. Luego, cuando llega a 3, le cobran 1.000 adicional, pasa a 6.000 y así sucesivamente. Entonces, aquí es la que nos está representando la B. Veamos la opción A. En la opción A nos dicen que para el primer kilómetro el cobro es 0, lo cual no está de acuerdo con la situación. Y aquí las opciones C y D parten de un error y es que me lo están dando continuamente. Es decir, que una pequeña variación en los kilómetros recorridos varía en la tarifa y eso no tiene que ver con lo que está diciendo la situación. Entonces aquí A y B, independientemente de que B es la correcta, son ejemplos de funciones discontinuas que están construidas para pequeños intervalos dados ciertas condiciones, mientras que C y D son ejemplos de funciones continuas que están dadas para cualquier valor de X y toman valores diferentes en Y. Bien, entonces ahora definamos cómo una función discontinua se ve desde el punto de vista de las matemáticas. Una función discontinua también se puede llamar a trozos, por segmentos, por secciones, y son aquellas que no tienen una única expresión algebraica, sino que tienen varias dependiendo de las condiciones que se hayan usado para su definición. Por ejemplo, aquí tenemos C de W. Es 0,88 si 0 menor o igual que W menor o igual que 1. 1.05 si 1 menor que W menor o igual que 2. 1.22 si 2 menor que W menor o igual que 3. 1.39 si 3 menor que W menor o igual que 4.
Entonces, aquí la idea sería que ustedes propongan cuál sería la gráfica de esta función. Lo mismo, en este momento la idea sería que usted tenga el video, tome papel, lápiz, trate de hacer la gráfica de la función y posteriormente retome el video y mire o verifique su respuesta. Bien, espero que haya detenido el video y veamos entonces cuál es la respuesta. Aquí tenemos nuestra función a trozos. Para todo valor comprendido entre 0 y 1, la función es 0,88. Para todo valor comprendido entre 1 y 2, la función es 1,05. Para todo valor comprendido entre 2 y 3, el valor de la función es 1,22. Y para todo valor comprendido entre 3 y 4, la función es 1,39. Es decir, muy similar a como veíamos en la pregunta anterior del cobro en el servicio de taxi. Bien, veamos ahora sí otro tipo de función, la función cuadrática. Su expresión general es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. Probablemente en su labor cotidiana no sea indispensable calcular funciones cuadráticas, construir funciones cuadráticas, pero sí representarlas. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer mediante este ejemplo. Entonces, construir una gráfica para f de x igual x al cuadrado más 2x más 1 en el intervalo comprendido entre menos 3 menor o igual que x menor o igual que 1. Es decir, lo que están diciendo es tome valores para x entre menos 3 y 1. Entonces aquí tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1 para x. Y entonces reemplacemos f de x por cada uno de esos valores. Entonces veámoslo en menos 3. Para menos 3 sería elevar menos 3 al cuadrado. Que menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, queda 9. Entonces escribamos aquí nuestro 9. Más, o bueno, veamos qué signo nos va a dar. 2 por menos 3. 2 por menos 3 da menos 6, entonces menos 6. Más 1. 9 menos 6 da 3. Y 3 más 1 es igual a 4. Por eso el valor que aparece en la tabla. Cuando x es menos 3, f de x es 4. De igual manera se puede calcular para menos 2. Por ejemplo, menos 2 al cuadrado da 4. 2 por menos 2 da menos 4. Entonces 4 y menos 4 se cancelan y solamente queda el 1. Por eso este 1. Para 0, que es este que está acá. Entonces para 0 es muy sencillo porque significa que se anula este y solamente queda este, que sería 1, que es lo que vemos acá. La idea sería que con estos puntos usted pueda trazar una curva muy similar a la que va a aparecer a continuación en pantalla. Si usted no quiere verla y quiere intentarlo, detenga el video y posteriormente retoma. Bien, entonces nuestra función representando estos datos sería la que vemos acá. Para menos 3 da 4. Para 1 también dio 4. Para 1 dio 4. Para menos 2 da 1. Para menos 2 da 1. Pero en 0 también da 1. Y finalmente menos 1 dio 0, que es lo que tenemos acá. Ahora, esa es una típica comportamiento de la función cuadrática, es una especie de espejo. Si nosotros nos damos cuenta, por aquí, por este vértice, por el punto más bajo, pasa un eje de simetría que hace que toda la parte que está a la izquierda se refleje exactamente en la parte que está a la derecha. Bien, entonces como usted ha podido darse cuenta a lo largo de este recorrido, lo que hemos hecho es presentar el tema de funciones. Hemos escogido algunas funciones que pueden ser relevantes para su ejercicio como tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Mucho énfasis sobre todo en la función lineal, en la forma de representar una tabla de valores en una gráfica y como siempre pues cualquier duda que prevalezca después de haber revisado este video y el material que está disponible en el aula,
puede hacérnosla llegar por los diferentes medios de comunicación que están establecidos. Agradezco en nombre de mi compañero John Botero y en el mío la atención que ustedes brinden a este video. Hasta una próxima oportunidad.